Hay un personaje no muy conocido, pero sabemos de su existencia. Me refiero a los managers. Los managers de los cantantes, de los pintores, de los escultores, de los actores. Todo el mundo tiene un manager. Los deportistas tienen managers. Pero hay managers muy, pero muy particulares. Muy particulares. Hay managers que ejercieron su profesión hace siglos y que fueron tan exitosos que aquel al que representaban, en algunos casos, siguen estando activos hoy en día y con un éxito increíble, incluso después de haber muerto. Hola, ¿cómo estás? Hoy, antes de que mi ganzúa abra esa puerta que está allí esperando por ella, quiero aclarar, como siempre lo hago, que yo solo hablo del comportamiento humano y de sus consecuencias, algunas veces buenas y otras veces no tanto. Y por esa razón es que inevitablemente es que en algún momento me veo obligado a tener que pasar por alguna que otra institución creada por la misma criatura humana, o que de repente no pueda evitar rozar la vida de algún individuo que sea importante para mucha gente, incluso, bueno, para mí mismo, ¿por qué no? Pero siempre será con la sana intención, esto te lo puedo asegurar, con la muy sana intención de que quede muy claro hacia dónde me dirijo y también para que logremos conocernos a nosotros mismos, ya que de eso se trata mi presencia aquí en mi ganzúa. Conocernos a nosotros mismos, yo siempre digo que no puede ser una opción, ¿sabes? Y ese es justamente el mayor de los problemas que tiene la criatura humana, la falta de conocimiento integral sobre sí misma. Y hoy, bueno, mi ganzúa acaba de abrir una puerta que nos dejará ver otro de los tantos lados interiores de nosotros mismos, lados a veces oscuros y muy poco visitados por la criatura humana, al menos no a niveles conscientes, ¿sabes? Y por favor, bueno, como siempre te digo, cuando te dispongas a escuchar, tú solo escucha, y nada más. No armes una película dentro de tu cabeza mezclando lo que estás escuchando con lo que ya existe dentro de tu estructura de pensamiento, y todo al mismo tiempo, como lo solemos hacer con demasiada frecuencia. Por tu propio bien, te sugiero que no lo hagas, porque de ese modo, al fragmentarse tu atención entre tu diálogo interno y lo que supuestamente estás escuchando, la información que está llegando hasta ti no podrá evitar contaminarse con tu propio pensamiento. Y esto, como es lógico, hará que tu entendimiento no sea de muy buena calidad. Y por lo tanto, el resultado final será más parecido a lo que tú ya pensabas que a otra cosa. Y tu ego, una vez más, se habrá salido con la suya. Así es que, dicho esto, entraré en un tema que sé que te va a llamar la atención porque es acerca de los managers. Sí, los representantes. Los representantes de artistas o de celebridades, ya sean pintores, actores, cantantes e incluso deportistas. En fin, desde hace bastante tiempo ya, los managers se han hecho muy populares. No sé si lo habrás notado, pero algunos managers son tan populares como sus propios representados. Pero esta es una actividad que de nuevo no tiene nada, ¿sabes? Esta es una profesión que, aunque no lo puedas creer, data de hace siglos. Tú tienes una idea de la importancia que tiene el manager de un individuo que, por algún talento especial que éste posea, está supuesto a captar la atención de muchísima gente en el planeta. Pero yo no me refiero a cualquier manager, No, yo me refiero a un manager inteligente por sobre todas las cosas, un manager sagaz y además un manager muy pero muy rico. Y que, como si esto fuera poco, es un manager sumamente poderoso. Estos atributos en un manager suelen ser, yo te diría que determinantes para lograr que su representado trascienda, muchas veces a lo largo y a lo ancho del planeta. Trátese, como te decía, de un actor, de un cantante, de un deportista, un pintor o de quien sea. ¿Y tú sabías que en la historia de la humanidad han habido managers tan, pero tan poderosos
que aún siglos después de la muerte de su representado fueron capaces de tomar el ya desaparecido y hacerlo famoso mundialmente, después de muerto. ¿Sí escuchaste bien? Después de muerto. Cientos de años después de muerto. ¿Tú sabías eso? Y lo lograron haciendo uso de su riqueza, por supuesto de su poder, y claro está, trabajando con un gran ímpetu. Y todo aquello, bueno, sucedió así, de esa manera, porque había de por medio una urgencia personal muy importante de parte del mismo manager. Y aquí te aclaro que yo soy un gran admirador de algunos personajes históricos, como por ejemplo este que voy a rozar ahora, pero cuidado, porque yo solo soy admirador del personaje y de ninguna manera admirador del manager, de su manager, ese manager que lo hizo tan famoso. A este tipo de managers no los admiro porque todo lo que hacen o todo lo que hicieron fue con el único propósito de beneficiarse a sí mismos, y porque además, como en este caso en particular, durante siglos le han hecho muchísimo daño a la humanidad e incluso a su propio representado, posiblemente a él más que a nadie. Y este que voy a tocar ahora seguramente es mi personaje preferido en los últimos, te diría que 2000 años de la historia de la humanidad. Así es que empiezo con una pregunta que tal vez tú mismo en algún momento te hayas hecho. Y es la siguiente. ¿Cómo pasó? ¿Y cuándo fue que sucedió esa enorme promoción que recibió Jesús de Nazaret y que lo llevó a tener esa cantidad de seguidores en una buena parte del mundo durante siglos y hasta hoy en día? Si cuando se encontraba con vida y era él mismo quien hablaba y entregaba su enorme conocimiento en persona, solamente contaba, según cuentan, con 12 seguidores, solo 12. Bueno, de los cuales, para ajustarnos a la realidad, hay que restar a un par de ellos, ya que, como todos sabemos, uno lo traicionó, así cuenta la historia, y otro lo negó, sí, 3 veces a falta de una. El bueno de Pedro, que dejó a todos los cristianos cargando con ese paquete para no sentirse tan solo con su culpa. Pero aquí, la pregunta que se cae de madura es: ¿por qué razón para que su palabra trascendiera a nivel masivo hizo falta esperar tantos años? ¿Qué digo años? De siglos después de su muerte física. ¿Y quiénes fueron los que le dieron tanta popularidad a la imagen de Jesús de Nazaret tanto tiempo después de su muerte? Y además, bueno, con una persistencia que, como si se tratara de una onda expansiva, ha viajado en el tiempo, bueno, con una fuerza, no sé, descomunal. Popularidad esta que con toda seguridad a él le hubiese gustado mucho tener de ese mismo modo, pero en vida. Cuando solo una docena de personas lo escuchaban con atención. Y a decir verdad, bueno, me imagino que con qué caras lo escucharían, ya que si hoy en pleno siglo XXI la mayoría de sus seguidores no tienen ni la más pálida idea del contenido de lo que él decía, no me quiero ni imaginar cuánto menos lo entenderían aquellos hombres rudos, aquellos hombres toscos, aquellos hombres que posiblemente ni sabían leer. Y además no muy ilustrados que digamos, por aquellos tiempos. Pero sucedió. En algún momento sucedió que la mano de un manager poderoso se posó sobre él, posiblemente sin importarle demasiado lo que él decía, si no lo hubiesen hecho mucho tiempo antes. Pero concretamente en el caso de Jesús, está a la vista que al manager que hizo semejante trabajo también lo benefició considerablemente haberse apoderado de la imagen de aquel hombre que había desaparecido físicamente hacía ya mucho tiempo, siglos atrás. Los managers suelen ser grandes vendedores, sobre todo si, como en este caso en particular, tienen serios problemas de los que solo su representado los puede sacar. Y este manager, bueno, sin duda, que era un gran vendedor y tenía la obligación de demostrarlo, ya que las circunstancias, por entonces, lo obligaban a vender a su representado como si este fuera el mejor del mundo. Aunque, como te dije, posiblemente ni a él mismo le pareciera tan bueno. Pero, ¿quién fue el manager de Jesús?
¿Y por qué la enorme necesidad de catapultarlo a la fama de un modo así tan estrepitoso y además tan fuera de tiempo? Teniendo en cuenta que bueno, así como te decía, había dejado de existir hacía siglos. ¿Cuál era el plan de ese manager con semejante poder como para obligar a tanta gente que aceptaran a un individuo que hasta ese momento estaba considerado tan solo como uno más de los tantos profetas que adornaban aquellos tiempos? ¿Acaso en estos días que corren los seguidores de Jesús están conscientes de que quienes más de 2 siglos después de su desaparición física se apoderaron de su imagen y acto seguido se entregaron a la tarea de decorar su recuerdo con una versión caprichosamente retocada en el Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento? Eran los mismos que tiempo atrás le habían quitado la vida. Y esta no es una apreciación mía, esto que estoy diciendo es histórico. Los managers actuales de Jesús son una versión moderna de quienes tuvieron todo que ver con su muerte prematura, su muerte física. Y si digo prematura, bueno, es porque seguramente a Jesús aún le quedaba mucho por decir, y por hacer, y por enseñar cuando lo asesinaron. Y por favor, no me vean a mí como un hereje, ya que lo único que estoy haciendo aquí es salir en defensa de Jesús. ¿O es que acaso hay alguien que de corazón esté seguro que Jesús, desde donde sea que se encuentre, estará feliz con este manager que tiene desde hace siglos y que todavía hoy en día sigue más enfocado en sus necesidades personales que en las enseñanzas de su representado? ¿O es que acaso hay alguien hoy en día que crea que el manager que maneja la imagen de Jesús desde hace tanto tiempo se parece en algo a su representado? Este manager indecentemente interesado, haciéndolo aparecer a Jesús como si fuese el único hijo de Dios, todo lo que logró fue alejarlo deliberadamente de sus seguidores, aquellos mismos que a él le gustaba tener bien cerca. Y por eso es que sus seguidores actuales lo perciben a Jesús como alguien en quien creer, en vez de percibirlo como alguien a quien imitar. A pesar de lo dicho por el mismo Jesús por entonces, cosas como las que yo hago podrán hacer ustedes y más aún. Fue él mismo quien nos invitó a que lo imitáramos. Él nunca nos dijo que teníamos que creer en él. Él solo quería que lo escucháramos y lo imitáramos. Los cristianos desde entonces y hasta nuestros días, todo lo que han hecho es deambular sobre el miedo impuesto por aquel manager, aquel viejo manager, y caminar sobre las arenas movedizas de las creencias, también impuestas por entonces y de un modo no muy grato que digamos por aquel mismo manager. Mi estimado creyente, que quede en claro que yo solo estoy molesto con quienes de mala manera se apoderaron de Jesús, con intereses que nada tenían que ver con sus intereses, los de Jesús. Incluso hoy mismo te digo que no tienen nada que ver con los intereses de Jesús y por eso estamos como estamos. Y por eso es que estoy incómodo, me siento muy incómodo con el manager de Jesús. Y mucha gente en el mundo también está cansada, está harta de tanta farsa y se encuentra muy incómoda con el manager de Jesús. Manager que todo lo que hizo fue obligar a una buena parte de la humanidad a creer en el Nazareno, pero de mala manera. Y esto no hace falta que te lo explique porque es muy bien conocido por todos. Cuando lo que el propio Jesús quería no era solamente que lo escucharan, como te decía, sino que además lo imitaran. Y él mismo no pudo ser más explícito en este tema específico. El comportamiento humano, que es lo único que a mí me interesa, con frecuencia es tan contradictorio que podemos llegar a defender y a proteger al mismo que mató a quien amamos. E incluso aceptar que aún hoy este mismo manager, proyectado en el tiempo, sea quien controle el destino de millones de personas en nombre de aquel que él mismo, su propio manager, asesinó. Y si esta palabra, asesinó, te parece muy dura, bueno, dime tú cómo le llamas a quien hace algo así, dímelo tú. Así de contradictorio puede ser el comportamiento de la criatura humana. Nada más que por no conocerse a sí
misma. Y aquí los dejo con esto, que aunque no es de mi cosecha, no me canso de repetir, porque se trata del mensaje ignorado por excelencia. Cosas como estas que yo hago podrán hacer ustedes y aún más. Lo dijo él. Lo dijo él, ¿eh? Yo solo te lo recuerdo. Aunque sé que no te gusta mucho escucharlo, porque bueno, esto te pone en evidencia, y pone en evidencia tu pasividad. Y si lo hago es para que reflexiones acerca de que no pueden haber en este mundo dos cosas más distintas y más opuestas en todo sentido que Jesús y su manager. Nada puede ser más opuesto. Así es que despierta y date cuenta, porque ya has vivido demasiado tiempo en las sombras, y de ahí que siempre te recuerde que o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Nos vemos aquí en Vegan Suma. Chao.